faro en la noche. Me alegra mucho compartir con todos ustedes, queridos cristovidentes. Hoy vamos a dialogar, a conversar con alguien que ustedes conocen mucho, le ha aportado mucho a este país, se ha comprometido en muchos temas, lo quieren mucho muchos, pero también no lo quieren mucho otros. Así es. Y eso vale la pena pues conversarlo y hablar con él porque es candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal, el doctor Humberto de la Calle. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Pues mil gracias, padre Ramón, encantado de estar aquí. Bueno, usted, de todo lo que leí, o sea, usted ha pasado por todos los cargos, por todos. Demasiados, ¿no? Demasiados cargos. Pero una cosa que me sorprendió es que es poeta. Pues era, porque por fortuna no, ese vicio se me quitó. Ya no Bueno, volvió y los poemas de juventud han desaparecido por fortuna, porque dijéramos, donde aparecieran ahora sería la ruina de mi prestigio poético, ¿no? Ahora la gente está recuperando otra vez el tema de la poesía, de las artes liberales, decían, ¿no? Es, artes liberales en el sentido liberal, no el partidista, obviamente, ¿no? Sí. Bueno, y además de eso, pues usted nació en Manzanares. Yo nací en Manzanares, que era una pequeña población, o es una pequeña población del oriente de Caldas. Dijéramos una familia, mi padre tenía una finquita, mi madre fue maestra toda su vida, en la época incluso en que no era tan usual que las mujeres trabajaran, era una familia que fue saliendo adelante, víctimas de desplazamiento en la época que llamábamos la violencia, entre los dos partidos, no hablemos de partidos para no revivir épocas antiguas, pero bien, fui a una universidad pública, vivo orgulloso de eso, una universidad de provincia, no tengo palancas ni privilegios y ahí voy en la vida. Yo me siento muy satisfecho, he tenido más gratificaciones de las que nunca esperé. Luego, dijéramos que estoy en un superávit de reconocimientos y por lo tanto mi tarea realmente no es de vanidad ni de condecoraciones ni nada que se le parezca, ¿no? Muchos dirían, usted se metió en un tema bien complejo. Ser el que haya coordinado todas estas negociaciones de paz y sacados adelante, debería, digamos, mucha gente decir qué maravilla, tipo, es admirable, pero muchos como que dicen, ¿y usted qué le pasó? ¿Por qué se hizo tan amigo de la guerrilla? Hacen de todas las versiones. Hay de todo, sí, hay de todo. Muy buena parte mentira que prolifera en las redes sociales con un elemento muy nocivo, y es que si la negociación como queríamos hubiera terminado, diga usted, padre Ramón, hace 3 años, por decir algo, no se hubiera juntado con este proceso electoral. Entonces, de alguna manera, eso genera todas estas falsedades que circulan en las redes. No, yo realmente fui invitado por el presidente. Era una tarea prácticamente imposible, nadie apostaba un peso por el acuerdo. Era un verdadero chicharrón. Pero me pareció que había que ensayar la vía del diálogo. Más de 50 años dándonos bala, 8 millones de víctimas. La Iglesia sí que sabe de lo que ha pasado en Colombia. Por lo tanto, yo sentí que tenía el deber de hacerlo y entré sin mayores expectativas. Yo había dirigido también, instalado la mesa de conversaciones en el 91 en Caracas con la coordinadora guerrillera y allá fracasamos. Entonces dijéramos que más o menos había la sensación de fracaso, pero pues yo creo que por fortuna lo sacamos adelante cuando comprendo que hay personas insatisfechas, pero bueno, esto va a brillar históricamente en el futuro porque es un paso muy importante. ¿Es arriesgado o en qué momento usted dijo me voy a lanzar de candidato a la presidencia sabiendo, digamos, que me estoy jugando mi caudal político? Porque mucha gente no le interesa mucho el tema de alguien que haya generado un diálogo o que haya hecho alguna cosa con la guerrilla. No, de acuerdo. Es que es una paradoja, padre. Si estuviéramos en el confesionario, yo le diría... Buena cosa, no hablamos de eso, no hablamos de eso. Le diría, no, mire, mi éxito es como, se acuerda de ese mito de Jano de 2 caras, ¿no? Lo que me da solidez y perspectivas y posibilidades también, mirado desde otra perspectiva, también es lo que me puede afectar. Yo terminé la negociación y siempre tuve claro que no estaba de candidato presidencial y siempre lo dije. Pero después empezó a aflorar una cosa que yo quiero insistir en que es espontánea, de personas. Incluso a mí me sorprende, en la calle la gente o me agradece
o no, en el sentido de que hay personas que dicen yo no estoy de acuerdo, pero lo respeto. Yo nunca he sido insultado, salvo en las redes sociales, pues claro. Entonces empecé a ver que había una posibilidad y luego al mirar que hay un riesgo para lo que se acordó, que yo creo que es un error para Colombia, pues decidí incursionar en esto de la candidatura presidencial. Primero por un acto de responsabilidad, yo tengo que responderle a los colombianos de lo que hice. Y la mejor manera es estar en la discusión pública. Y en segundo lugar, yo sí creo que hay que defender esto que se ha logrado, que es apenas incipiente. Es que el fin del conflicto es una cosa y la paz es otra, que apenas está comenzando. Y que ya no es un tema del gobierno y las FARC, sino de todos los colombianos, y por eso yo quisiera poder continuar en esta ruta de una paz que tiene que nutrirse de otros elementos para que realmente sea firme. Algunos podrían pensar eso, el doctor Humberto de la Calle es un tipo que sabe, o sea, es una persona muy capaz para gobernar este país, pero les da como temor de decir, ¿será que él va a hacer todo lo que la FARC diga? Ah, sí, esa pregunta me parece importantísima porque, claro, se ha puesto a circular eso. Incluso en algún momento dijeron, no, él es el candidato de las FARC. Ajá. Por fortuna las FARC ahora sacaron a Timochenko y entonces eso facilita mi explicación. No, yo le quiero contar Usted una sí anécdota. no se vaya a pintar las canas ni nada. No, ni peligro, no. Eso sí sería fatal. Bueno, entonces llevábamos algunos meses de conversaciones, padre Ramón, y los señores de las FARC venían con toda su carga ideológica a la mesa, el discurso. Y hubo un momento en que yo les dije, mire, este ejercicio no va para ninguna parte, porque aquí no venimos a convencernos. Nosotros no venimos a dejarnos convencer de ustedes, de sus ideas, que son totalmente distintas a las mías. Yo he sido un demócrata siempre, y perteneciente al Partido Liberal y con unas convicciones democráticas. Ustedes tienen sus ideas derivadas del marxismo, del socialismo, pero es que ni ustedes tienen que renunciar a sus ideas, sino a sus armas. Y nosotros, repito, no nos vamos a dejar convencer, luego vamos a la política y terminemos el conflicto. Por lo tanto, no pierdan su tiempo. Y de ahí en adelante yo he sido claro en sostener que mi tarea ha sido en la democracia desde la Constituyente del 91. Seguramente muchos televidentes no lo saben. Yo fui el delegado único del gobierno en el 91 a la Constituyente, donde se produjo la Constitución que nos rige, que es ampliamente democrática, abierta, pluralista. Luego presidí las deliberaciones de la OEA cuando se expidió la Carta Democrática Interamericana, que es como el catecismo. La palabra catecismo entre usted y yo tiene mucho valor. Mucho valor. Es como el catecismo de la democracia en el sistema interamericano. Y entonces yo defino esto con una frase popular: cada loro en su estaca. Los señores de las FARC van por un caminito y yo voy por otro. Y realmente no tenemos nada que ver. Lo que yo he dicho es: garantizo el cumplimiento del acuerdo, pero exijo también que lo cumplan. Y ese es uno de mis propósitos y de mis compromisos con el pueblo colombiano si me distinguen con el voto para la presidencia en el 2018. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Humberto de la Calle. Incluso yo recuerdo que mi mamá se confesaba todos los días. Y un sacerdote iba a confesarle. Yo decía, ¿de qué se confiesa? Si no está cometiendo ningún De los pecado. pecados de los hijos. De los pecados. Probablemente. A lo mejor yo ahí obtuve también mis ventajas. Ya regresamos con Faro en la noche. Muchos dicen Humberto de la Calle como que no le gusta mucho el tema religioso, o sea, como que católico no es, y lo ha manifestado, no soy católico. Y eso puede afectar un poco, decir, caramba, ¿qué tal que este sea presidente? Y entonces todo el tema cristiano, religioso, católico, y también el tema evangélico, digamos, como que le coja fastidio y como que más bien haga leyes que marginen a toda esa realidad del país. Y al contrario, una cosa que es de profundas raíces nuestras se ve afectada en un país que tiene esas raíces. ¿Qué podemos decir de eso? Pues ese tema me parece fantástico porque, bueno, yo pertenezco a una familia católica, más católica imposible.
Incluso yo recuerdo que mi mamá se confesaba todos los días y un sacerdote iba a confesarle. Yo decía, ¿de qué se confiesa? Si no está cometiendo ningún De los pecado. pecados de los hijos. De los pecados. Probablemente. A lo mejor yo ahí obtuve también mis ventajas y mis beneficios. Yo termino mi bachillerato en un colegio de la curia arquidiocesana de Manizales, el Colegio de Nuestra Señora. El padre Raúl Aristizábal, que fue mi profesor de filosofía, me dejó una honda huella en mi forma de pensar y de reflexionar sobre el mundo y sobre todo sobre la espiritualidad. Yo siento que soy un hombre espiritual. Entonces, dijéramos, para ir contestando puntualmente, miembro de la Iglesia Católica, bautizado católico, salido de un colegio de sacerdotes oficial de la arquidiócesis, yo me siento un hombre espiritual y además siento que no hago el mal. Yo realmente siento que soy una persona correcta y en general los colombianos me lo reconocen. Siempre hay, repito, por ahí mentirijillas que ponen a circular. Pero, en efecto, tomé una distancia, no soy practicante como muchos, pero sí quiero señalar un hito que para mí fue extraordinariamente importante, que fue la visita del Papa Francisco. Ah, qué bien. Primero me pareció muy estremecedor el mensaje, los mensajes del Papa Francisco. Además, francamente me pareció que nos conocía mejor de lo que nos conocemos nosotros. Y por ejemplo, en este tema de la paz, el propósito de él, de las 1000 mensajes que nos dio, al final es el de la reconciliación, porque es que a veces nos olvidamos de eso. Esto no es un tema de fusiles, aun cuando también son importantes los fusiles, ni de proyectos de desarrollo, aun cuando también son, sino de reconciliación entre los colombianos, que es un tema netamente espiritual. Yo insisto en que soy un hombre espiritual y creo yo sin tacha. Me casé hace 50 años con la misma esposa, nunca me he divorciado, tengo 3 hijos, 6 nietos, es una familia unida. Luego dijéramos, yo cumplo, creo yo, rigurosamente con los mayores estándares éticos. Ahora bien, yo le reconozco a la Iglesia Católica una enorme incidencia en los temas de paz. Incluso cada que regresábamos de La Habana, yo me reunía con el señor cardenal y estuve en la conferencia episcopal y siempre sentí que la Iglesia estaba de cerca de los padecimientos de la gente y de la necesidad de pasar este conflicto. El padre de Rú, por ejemplo, con él he tenido 1000 conversaciones, ahora está en la Comisión de la Verdad. Luego, no, yo apelaría también al Papa Francisco cuando él dice, dijéramos, las convicciones religiosas pertenecen a cada quien. Yo me desenvuelvo en un marco de respeto a todos los cultos. Lo que se hizo en la Constitución del 91 no fue un Estado laico, yo creo que ahí hay un error, yo creo que fue un Estado aconfesional. ¿Es distinto en qué sentido? Estado laico es como el Estado francés que dice, no, sus creencias guárdelas en su intimidad, que si usted usa burka en la calle, quítese la burka o si no, no puede salir a la calle. Eso no es lo que pasa en Colombia. Lo que se dijo es, el Estado se relaciona con todos los cultos en una relación que es positiva, pero igualitaria, que reconoce igualdad entre los cultos. Eso fue lo que hicimos. Y yo creo que los temas terrenales deben manejarse desde una perspectiva terrenal, que mira la espiritualidad, que recoge mensajes, por ejemplo, sobre la casa común, como habla el Papa Francisco, que me parece que es una de las grandes preocupaciones, no nuestras, sino del planeta, de lo que está pasando con la especie humana. Entonces, esa es mi guía. Mi guía es libertad de cultos, libertad de conciencia, respeto a los cultos, reconocimiento a la Iglesia Católica, su trabajo en lo que tiene que ver con la paz, saber que es necesario contar con el elemento religioso para que la paz sea firme. Y es, dijéramos, esa mi postura en esencia, mi estimado padre. No podríamos decir, Humberto Lacalle es ateo. No, yo escribí un documento donde hablé del agnosticismo. ¿En qué sentido? Yo dije, entre otras cosas, una de las frases que recuerdo, yo no tengo ningún problema con Dios, yo no soy un comecuras, ni un perseguidor de la Iglesia, ni nada que se le parezca, pero Dios tampoco tiene ningún problema conmigo. Entonces, mantenemos nuestras distancias. En la vida pública yo creo que esto debe regirse desde una perspectiva no confesional. A mí no me parece bueno para Colombia que haya un gobierno confesional, ni católico ni cristiano. Yo lo que creo es el gobierno, con una inspiración, claro, espiritual. Pertenecemos al mundo occidental, a lo que significa la dignidad humana, pero no mezclar cultos, como lo dice la propia Biblia, es realmente lo ideal. Sí.
De vez en cuando, pero de vez en cuando a usted pronto se le sale un Dios mío, sí. Ah, sí, claro, evidentemente, ¿no? Y además uno siente, yo pienso que el ser humano es trascendental, que trasciende a la materialidad. Yo insisto en que me parece que el trabajo del espíritu es fundamental y que además, mi estimado padre Ramón, la paz realmente se hace en el espíritu de los colombianos. Por eso digo, no es solo una cosa de fusiles, sino de convencimiento, de doblar la página. Y nuevamente quiero insistir en que me inspiro en el mensaje del padre Francisco. Tengo aquí, mire, para que sea que esto no es demagogia, yo tengo este teléfono inteligente donde cargo ahora como 100 libros, porque ahora casi que mi biblioteca está permanentemente aquí. Toca tenerla ahí, claro. Pues tengo claro la otra, pero esta es la que me permite leer en todas partes. Y entonces yo le voy a mostrar para que los televidentes no crean que yo estoy hablando carreta. Está tramando, no, Sí. que no está tramando por candidato a la presidencia, sino que eso es parte de Entonces, su aquí camino tengo la espiritual. encíclica Laudato Si, del Papa, ya esperemos que abre, vamos a ver si aquí hay señal. Sí, y claro. le voy a mostrar, mírela, perdóneme que le muestre que Tiene es ahí la Laudato Si, que en la encíclica del Papa del Francisco Papa sobre acerca de la creación. acerca de la creación y en particular sobre los temas relacionados. Aquí está, Laudato Si, Mire, Papa la Francisco, Laudato Si. y aquí lo podemos abrir y lo leo permanentemente. Está bien, Sí. bueno, muy bien. Esa es realmente mi inspiración. O sea, si usted llega a ser presidente, no va a decir nada, o sea, respeta como lo hace la Iglesia, o sea, la parte es Sí. todo eso, pero tampoco va a colocar normas en contra de las cosas No, religiosas, todo ni lo contrario. evangélicas, ni católicas. Primero ni a Dios nada. lo que es de Dios y al César lo que es del César, que es el punto de partida, llamémoslo, bíblico. Pero, por ejemplo, podría contar anécdotas muy concretas. Después de la constituyente del 91, en ese esquema de igualdad entre los cultos, alguien propuso, después de la derogatoria del concordato, de todo lo que ocurrió en aquel momento, alguien propuso que la llamada educación contratada, que era la que prestaba la Iglesia Católica a través de sus comunidades en las regiones más apartadas de Colombia, no, que había que sacar a los curas, dijéramos, y a las monjas de la educación, y que eso había que contratar, porque prestarlo directamente al Estado a través de los educadores. Y a mí me pareció realmente un disparate. Es francamente, mire, la labor heroica que hace la Iglesia Católica en la educación, en esas zonas apartadas, no la haría nadie. Y yo me caractericé por defender la presencia de la Iglesia, no con un espíritu religioso, sino al contrario, con un espíritu de difusión de la educación en circunstancias y en zonas donde sin la inspiración de estas monjitas, por ejemplo, que prestan ese servicio, es francamente imposible. Lo que uno haría es abandonar esos territorios sin ninguna posibilidad de ser educados, ¿no? Vamos a hacer una pausa y seguimos en este Faro en la Noche. Pero entendamos que lo que pasó en La Habana es el fin del conflicto, eso no es la paz. La paz es una tarea mucho más larga, que apenas comienza, que además tiene riesgos porque hay otras organizaciones armadas, riesgos porque tenemos que combatir las BACRIM, riesgos porque hay ya, dijéramos, síntomas de consumo de estupefacientes entre los jóvenes que se ha ido acrecentando. O sea, esta es una sociedad con problemas. Yo no estoy diciendo pues que vivimos en el país de Alicia, en el país de las maravillas, pero dejar la guerra con este grupo que era el más fuerte militarmente es una oportunidad histórica. Después de 8 millones de víctimas, yo creo que es un momento en el que lo que hay es oportunidades. Ya regresamos con Faro en la Noche. Pensar en ser presidente de Colombia en este momento, pues obviamente el tema central, la paz, la reconciliación, pero hay unos temas muy profundos, corrupción, tema de salud, tema pensional, y una cantidad de temas más, infraestructura. ¿Ha tenido tiempo o en este momento para pensar en toda esta propuesta política o el desgaste, digamos, de esta campaña de primero la elección entre Cristo y usted? Sí. No ha tenido. ¿Cómo es? No, entonces, yo he perfeccionado una serie de propuestas. Algunas las he presentado públicamente, pero estoy concluyendo una presentación completa de mi plataforma política basándome mucho en la participación de la gente. Durante mucho tiempo lo que estuvimos fue recogiendo propuestas. Me acompañaban jóvenes con una gran mística,
Yo no termino de agradecer a los jóvenes, las universidades, y por lo tanto pues tengo una idea completa sobre lo que debe ser Colombia. Pero ¿cómo se engrana esto? Porque usted lo ha dicho bastante bien, padre. Lo primero, entendamos que lo que pasó en La Habana es el fin del conflicto, eso no es la paz. La paz es una tarea mucho más larga, que apenas comienza, que además tiene riesgos porque hay otras organizaciones armadas, riesgos porque tenemos que combatir las BACRIM, riesgos porque hay ya, dijéramos, síntomas de consumo de estupefacientes entre los jóvenes que se ha ido acrecentando. O sea, esta es una sociedad con problemas. Yo no estoy diciendo pues que vivimos en el país de Alicia, en el país de las maravillas, pero dejar la guerra con este grupo que era el más fuerte militarmente es una oportunidad histórica. Después de 8 millones de víctimas, yo creo que es un momento en el que lo que hay es oportunidades. Entonces, esto es el fin del conflicto. De aquí para adelante, la paz que comienza, que se nutre de esas inquietudes que usted ha mencionado y que son las de los colombianos, el tema del empleo, educación, salud, seguridad, por decirlo de una manera breve. Allí es donde uno empieza a nutrir, siempre y cuando no pierda el propósito. El propósito central es, sin darnos bala, lo que emergen 2 temas, en mi opinión. Uno, la inequidad de esta sociedad. Y vuelvo al Papa Francisco, no crea que es pues por halagarlo, pero es que a mí sí me sorprendió la insolidaridad. Por ejemplo, en la época en que estábamos en el tema de la paz, personas en las ciudades, en Bogotá, que decían eso de la paz, eso es por allá en el Guaviare, a mí eso, una señora me lo dijo, me dijo, ¿y qué me importa eso? Yo no quiero es que maten a mi hijo cuando se vaya de parranda para robarle el celular. Y yo le dije, usted tiene una enfermedad muy grave que se llama miopía espiritual, porque usted lo que está creyendo es que esas son violencias distintas, y no lo son. Quien agrede a su hijo puede ser a su vez el hijo de un desplazado. 7 millones de desplazados que viven, muchos de ellos en las grandes ciudades. Entonces, el tema central es inequidad. Aquí, esta es una sociedad injusta, la cancha está desequilibrada. Si alguien sabe eso es la Iglesia Católica. Yo me he especializado en ir a los sitios donde fue más duro el conflicto. Y la población me dice, sí estamos sintiendo un alivio en muchas partes de Colombia, muchas. Yo estuve en el norte del Cauca, en Urabá, en Barranca Bermeja, en el Magdalena Medio. Sí hay un alivio en la vida, pero ¿sabe qué es lo que más me preocupa, padre Ramón? Que al mismo tiempo hay una gran esperanza. Dice, bueno, llegó el momento. Esta es la oportunidad de dignificar al campesino y de establecer condiciones mucho más justas y más solidarias entre los colombianos. Mi mayor temor es que esta idea de que uno puede echar para atrás, que en el 2018 volver trizas el acuerdo, bueno, esa no es una frase mía, pero para no exagerar, pues dijéramos, enredar esto para que nos entiendan los televidentes, yo creo que es un error. Me parece que al contrario, lo que hay que seguir es construyendo la paz y no defraudar a esos millones de la Colombia invisible, siempre olvidada, en un proceso de integración. Y eso significa, primero, educación, que es el gran instrumento de búsqueda precisamente de esa equidad. La cancha está desnivelada, hay niños que nacen más arriba que otros, estos nunca los alcanzan. La educación tiende a igualar la cancha. En segundo lugar, crecimiento. Colombia terminó una bonanza de 10 años con un crecimiento de la economía importante, pero sin mayor capacidad de inclusión. Ha mejorado. Tampoco yo quiero hacer demagogia, pero la estructura sigue siendo muy inequitativa. Los que ganan demasiado frente a los que ganan poco, que ganan demasiado poco. Son brechas en la sociedad que tenemos que romper. Y a partir de allí uno tiene como una especie de visión completa, el tema de salud, donde lo que está pasando es un exceso de lucro de unas instituciones que simplemente tienen un servicio de mala atención de las enfermedades, porque realmente no tenemos un sistema de salud. Un sistema de salud completo se basa fundamentalmente en la prevención. Lo que hay es que evitar que las enfermedades aparezcan. Y además todo esto, y ahí viene el otro tema, que es el marco de corrupción realmente de un tamaño descomunal. Lo que estamos viviendo ya no es un problema del Código Penal, es un problema que afecta la estructura misma del sistema político y de la credibilidad de las instituciones. Esta es una situación realmente muy grave y solo se puede corregir, claro, con medidas. Yo estoy presentando una propuesta, ayer mismo hice una propuesta sobre limpieza de las campañas, pero también de valores, de pedagogía. Tenemos que olvidarnos del atajo, de lo que Antanas Mockus llama el atajo. Aquí no es que todo vale.
Y por eso me parece que el mensaje, y lo reitero, ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, es espiritual, es en términos de los valores. Más allá, repito, de las convicciones religiosas, lo que tenemos que tener es una ética profunda, que me parece que es la que tiene que enseñar que esto no es para enriquecerse rápidamente, que el lucro desmedido lo que es una fuente de corrupción de la sociedad, que es donde todo esto florece. El pensamiento liberal de los presidentes del siglo pasado, del siglo XX, y el pensamiento liberal de este posmodernismo tiene algunas variaciones en la línea de izquierda o de la línea social, Sí. o cómo ha mutado ese pensamiento liberal. No, esa pregunta es importantísima porque la palabra liberal realmente tiene distintos significados y eso es muy interesante. Dijéramos, mis creencias son lo que yo llamo liberalismo igualitario. ¿Qué quiero decir con esto? Liberalismo en el sentido de libertades, libertad de conciencia, respeto a los cultos, ese es uno de los elementos básicos, ejercicio democrático, mayorías que toman decisiones pero que respetan a las minorías, no discriminación. Me parece que hay un núcleo que es además el que conforma eso que llamamos la Carta de Derechos en la Constitución. Más allá en la Constitución hay normas sobre el Estado, eso dijéramos son funcionales, ¿no? Pero la esencia es la de una sociedad que respeta, que es pluralista y que no discrimina. Pero simultáneamente un papel del Estado en ese propósito de igualar la cancha. Esa es una visión. En el pasado el liberalismo era simplemente, dijéramos hace 2 siglos, libertades, ¿no? Y no iban más allá. En el siglo XX empieza a nutrirse el liberalismo de ese contenido social. Es decir, no, entonces surge la tesis, la propiedad es una función social, dando a entender que no es simplemente el derecho de abusar de las cosas, sino que hay un orden social. Después viene esta época como del llamado neoliberalismo, donde no, el mercado arregla todos los problemas, que es un error. Hoy lo vemos porque lo que ha hecho es aumentar las diferencias en la sociedad, incluso en los países desarrollados. Si usted mira Estados Unidos hoy, el aumento de la pobreza y las diferencias sociales son muy grandes. Por eso, en este momento, mi concepción es la del liberalismo igualitario, es democracia con un esfuerzo hacia la corrección de la injusticia de la sociedad. En esta contienda política electoral, pues van a haber momentos de confrontación. Las campañas políticas siempre, fulano no sé qué, sutano no sé cuándo, y eso, digamos, en un espíritu de reconciliación y de paz, y post-Papa Francisco, genera como esa actividad de apasionarse por el tema de que fulano es no sé qué, y hasta calumnias y peleas y agresividad. ¿Cómo lograr que esto no suceda para que, digamos, cualquier persona no vote de acuerdo a las pasiones, sino a convicciones profundas de conocer bien los candidatos, conocer bien las propuestas, y no a partir como del rating, de las estadísticas, de lo que digan de pronto inadecuadamente en alguna red social? ¿Cómo lograr eso para que no terminemos más divididos? Porque las últimas campañas, para lo que sea, todo el mundo termina dividido, 51-50, 49, 50 y algo, quedamos divididos. No, es una preocupación muy grande, padre, yo estoy de acuerdo con usted, porque dijéramos, yo parto de la base, democracia no es unanimidad. Dijéramos que la democracia implica intercambio e incluso confrontación de ideas. Yo no creo que haya que hacer un ejercicio de falsa hipocresía, de estar siempre haciendo concesiones en el lenguaje, pero ¿no ha visto que cuando entrevistan a una persona sobre otra dice, yo le tengo enorme respeto y tal, pero es para tirárselo, ¿no? Sí, lo quiero mucho, pero es amigo mío, dice. Pero no, yo creo que hay que decir la verdad claramente, pero no insultar, que son 2 cosas distintas, y menos mentir. Y ahora se ha puesto de moda eso que llaman posverdad. Ese es un nombre refinado para la mentira. La posverdad son los Cada viejos. uno interpreta lo que quiera a sus intereses. Pero incluso a veces hechos falsos. Lo que se ve en estas redes a veces es hechos literalmente falsos. Yo sí diría que usted tiene plena razón y que tenemos, los que estamos en este papel de candidatos, deberíamos hacer un esfuerzo para decir la verdad sin hipocresía, pero al mismo tiempo respetando. Porque es que la manera como la gente está discutiendo, en mis clases de filosofía se llamaba discusión ad hominem, que es una persona dice una cosa y tratan de destruir la persona, no el argumento. No, responde el argumento. Aquí lo que graduamos de enemigo
al que opina de manera distinta a uno. Y entonces es una sociedad que se va volviendo autista. Yo lo que veo en las redes sociales es que unos van a las redes para reafirmar sus prejuicios. Ahí sí, típicamente la palabra prejuicio, lo que cree y no le importa lo que más dicen. Es una sociedad sin diálogo. Y la manera de inducir ese diálogo es la reflexión, generación de opinión pública, esto que estamos haciendo aquí. Estos son los instrumentos, la comunicación, pero sobre todo el respeto a las ideas ajenas. Y todos los que estamos de candidatos deberíamos hacer una especie de pacto. No nos vamos a insultar, vamos a discrepar y los colombianos escogerán, pero el insulto está enfermando esta sociedad. Sí sería muy interesante que esa propuesta se pudiera hacer como un convenio de todos los candidatos, ¿no? Un pacto de no tratarse mal, porque la gente se puede apasionar. Cualquiera que ve esto se puede apasionar y decir estoy en contra o a favor, y entonces tengo que mover las cosas para generar más violencia y agresividad. Y creo que eso nos va a dejar mal, y eso es lo que no se quiere de esta contienda electoral. Además, eso tiene peligros, porque los insultos en las ciudades se pueden convertir en violencia en la periferia. Eso pasó en la época esta que llamamos la violencia, en que aquí decían no salude a los que tengan corbata de X color, no digamos el color, y terminaban era matándolos en Datebaida o en Montenegro o en el norte del Valle. Es que los insultos en una sociedad que además tiene cierta proclividad a la violencia es realmente un riesgo muy grande. De aquí hasta marzo, más o menos. Congreso, sí. Congreso. Es un primer premio de montaña. Lo que yo hice fue meta volante, que era la consulta, entonces ya ganamos la meta volante. Premio de montaña en marzo, donde ya las fuerzas políticas se distribuyen y muestran su potencial. Y después, pues, o ganar en primera vuelta, yo digo que hay que sumarse, los amigos de la paz, del diálogo, de esta sociedad pluralista debemos sumarnos todos, no solo los partidos, sino los independientes, las personas, los intelectuales, los profesores, los sindicatos. A ver, si es posible ganar en primera vuelta, que yo no lo descarto, pues esa es la meta final. Si no, clasificar a la segunda vuelta. Pero yo sí creo que hay que tratar de preservar este camino, padre Ramón. A mí me parece que eso de estar presos del odio, ese es un muy mal negocio. Y en Colombia, cuando ha ocurrido esto, es un nuevo ciclo de violencia. Le voy a poner un ejemplo, pero para no fatigar a los televidentes. En el 50 y pico, la guerrilla liberal, que existía, entregó las armas, vino Guadalupe Salcedo a Bogotá y lo mataron aquí. ¿Y qué fue lo que pasó? Que esa guerrilla liberal se pasó a las FARC, lo que hizo fue reactivar el conflicto. No podemos hacer eso. Esas lecciones del pasado, no, aquí lo que tenemos es que persistir en tratar siempre del diálogo, de cimentar esta paz, de seguirla nutriendo de las realidades de las cuales usted hizo mención ahora, que son los padecimientos de la gente, ¿no? Toca rezar otro poquito más. ¿Sí? Yo acepto la invitación, mi estimado padre. Sí. Hagámosle un poquito más, ¿no es cierto? Estoy listo. Bueno, le deseamos mucha suerte. Este canal también es su casa también. Y nos alegra mucho compartir. Creo que esto es muy importante en este espíritu del Papa Francisco, poder compartir. La idea no es otra más que la gente conozca y se forme y tome decisiones en torno a todos estos temas que son fundamentales, porque muchos no las toman, no votan, no eligen, pero después sí se quejan. Y correcto, lo que tenemos que hacer es reflexionar como lo hemos hecho y que los televidentes tomen sus propias decisiones y el camino que desean seguir para Colombia. No hay tiempo para divertirse, pero en este tiempo, ¿cómo descansa usted? ¿Lee algo? Bueno, yo soy buen lector, música? Sí. En estos momentos, como usted lo dice, estoy fregado porque no hay tiempo ni de respirar. Pero dijéramos, yo leo, camino bastante, hago ejercicio por lo menos 2 o 3 veces a la semana, tengo una casita de campo y ha sido una bendición del Señor, porque es el momento en que mi familia está siempre unida. Ya hablé de 3 generaciones, 6 nietos, todos hombres. Entonces somos, como dirían ahora los muchachos, una especie de parche, una patota, todos ahí juntos, y eso es una cosa fantástica. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, padre Ramón, muy amable. Gracias a ustedes, queridos cristovidentes. Quédense en la programación del canal Cristovisión. Muchas cosas para ver el mundo con los ojos de Jesús. Faro en la noche.